Entonces, bueno, primero les voy a presentar, como siempre, lo que va a ser la estructura de la sesión. Bueno, obviamente el agradecimiento que ya tuve oportunidad de comunicárselos, ¿verdad?, respecto a la asiduidad, en particular aquellos que han estado en todo momento en este espacio. Realmente un agradecimiento muy reconocido de mi parte. Entonces, en la primera parte de la sesión de hoy, me gustaría regresar un poco sobre los objetivos que nos propusimos en el ciclo lectivo 2010-2011 y de alguna manera tratar de establecer algunos criterios de evaluación, es decir, en qué medida logramos esos objetivos o no. Yo creo que ya en la discusión que tuvimos hay muchos elementos como para ir abordando esa tarea. Y en una segunda parte ya de la sesión de hoy presentaría yo lo que sería, bueno, el programa para el ciclo lectivo 2011-2012. Entonces, bueno, pasando ya a la orden del día que presento, digamos muy rápidamente, les leo. Nosotros nos habíamos propuesto en esta segunda fase del seminario que una vez completada la primera fase, gracias a la realización de las 18 sesiones en el ciclo lectivo 2009-2010, nos abocaríamos a dar cuenta de la obra crítica respecto a Castoriadis a través de los trabajos en curso. Ese era un poco el objetivo que nos habíamos propuesto, es decir, no solamente meternos a Castoriadis y asumirlo como una especie de credo, sino también de alguna manera contemplar aquella obra crítica de otros autores que se ocuparon de su trabajo de una o de otra forma, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el caso de esta tarea, tuvimos varias exposiciones. Me voy a permitir recordarles los nombres. Tuvimos en un primer momento una intervención por parte de Mariana Robles y de un servidor. Después nos habló Fernando García Masip sobre una hipótesis suya respecto a ciertos paralelismos entre Castoriadis y Derrida. Después tuvimos a Claudio Albertani, que nos presentó la creación de una sociedad autónoma, privilegio exclusivo de Occidente. Aquí, un poco ya entrando en los elementos positivos de la evaluación de esa fase 2, el artículo de Claudio Albertani ya está publicado en Transversales en España, en el próximo boletín de Ágora que les va a llegar en un par de semanas. Voy a incluir ya la referencia, hay una referencia electrónica y además hay una mención explícita no solamente de la UAM Xochimilco, sino también, sobre todo, de nuestro seminario. Claudio Albertani menciona que ese artículo fue escrito a partir de una exposición aquí en el seminario. También vale la pena mencionarlo, en el caso de la sesión que estuvo a cargo de Mariana Robles y de un servidor, también eso se hizo un artículo que va a aparecer, esperamos en los próximos meses, en la revista Tramas, Procesos Sociales, Subjetividad y Procesos Sociales se llama, y ahí damos cuenta, Mariana y yo, de lo que fue nuestra intervención en el seminario. Después tuvimos a Rafa Sandoval, que nos habló de las implicaciones de la práctica política entre sujetos que construyen autonomía y proyecto de futuro. Rocío estuvo con nosotros, las contribuciones del sujeto zapatista a la crisis de la identificación y búsqueda de significaciones. Y después Mónica estuvo con nosotros, cercanías y distancias entre la utopía en Hugo Semmelmann y el proyecto de autonomía en Cornelius Castoriadis. Cerramos, si recuerdan, ese ciclo con la exposición de David Barkin sobre las sociedades postcapitalistas y la réplica por parte de Georgina Vega. Entonces, básicamente ese fue el contenido que estuvimos manejando y de alguna manera el propósito que nos habíamos fijado de, digamos, dar cuenta de la obra crítica a través de los trabajos en curso. Creo yo que en términos generales
fue más o menos cumplido, pero bueno, voy a entrar después a lo que sería la evaluación propiamente, ¿verdad? Los objetivos específicos era valorar el alcance de la obra castoridiana, teniendo en perspectiva su aporte teórico y relevancia respecto a la acción social, ilustrar gracias a los desarrollos de otros autores la concomitancia o la eventual inoperancia de las categorías castoridianas, poner a prueba la obra escrita e institucional del autor a la luz de los trabajos de investigación, acción, intervención en curso, ofrecer un ambiente de debate a jóvenes investigadores y activistas sociales para familiarizarse críticamente con la obra castoridiana. Respecto a los elementos de evaluación de ese ciclo, ya de alguna manera se mencionaron varios por parte de ustedes en esta charla que acabamos de tener. Yo, digamos, en términos muy formales, había pensado en que habría para esa evaluación algunos elementos en contra y otros a favor. Los elementos en contra tendrían que ver con, en primer lugar, una pertinencia limitada respecto al pensamiento de Castoriadis, es decir, no obstante, nos habíamos planteado a través de la obra crítica dar cuenta, digamos, de aquellos encuentros y desencuentros con otros autores. Ese objetivo creo yo que lo logramos solamente de manera pues limitada, muy modesta, ¿verdad? Tuvimos algunas aportaciones muy importantes, algunas otras menos pertinentes respecto a la temática, pero precisamente en el programa que les voy a presentar de la fase 3 trataría yo de solventar esa limitación a través de un trabajo, digamos, un poco más consistente, a pesar de que un poco también, pues un poco monográfico, en el sentido de que el propósito, digamos, de la fase 2 de este seminario era que, bueno, no solamente Rafael Miranda hablara, sino que sobre todo otros investigadores, autores, jóvenes estudiantes que se acercaban a la obra de Castoriadis, pues pudieran un poco valorar su cuerpo conceptual a la luz, digamos, del trabajo que estaban haciendo. En ese sentido, tuvimos un logro más, digamos, desde la perspectiva, ahora sí, de la obra institucional, porque sí logramos que participaran otras personas que están en grado diverso de acercamiento a la obra de Castoriadis, ¿verdad? Y eso creo yo que sí fue un logro muy positivo. Probablemente en términos del contenido no tuvimos tanto alcance, pero creo yo que, o sea, yo sería positivo respecto a esa valoración, digamos, de esos dos aspectos de ver Castoriadis a través de la obra crítica, ¿no? Un segundo punto tiene que ver precisamente con la constancia, digamos, de nuevos invitados y la relativa participación y el debate. Ahí, bueno, ya lo mencionamos la vez pasada. Efectivamente, muchos de los participantes son relativamente nuevos en la obra castoridiana. Algunos otros no solamente son nuevos, sino que tampoco leen, tampoco participan en las sesiones, lo cual pues sí representa un problema porque en efecto no hay tanto aprovechamiento y creo yo que ahí hay diversas cosas, dependiendo un poco de la experiencia que uno tiene, ahora sí que experiencia escolarizada, ¿verdad? Hay quien tiene mucha más facilidad para decir lo que piensa, a pesar de que muchas veces sean puros disparates, ¿verdad? Y hay gente que no se atreve, a pesar de que muchas veces piensan cosas así muy buenas y muy articuladas, pero simplemente no se atreven a participar, cosa que ha sido una limitante importante y que de alguna manera lo estábamos comentando en la primera parte de esta charla informal que tuvimos hace un momento. En ese sentido, quizás la propuesta que ustedes traen y que de alguna manera van a completar a través de los aspectos, digamos, de las nuevas tecnologías en la sesión de EPA del próximo viernes,
pudiera ser la respuesta a este problema. Es decir, tratemos no tanto de, ahora sí que de trabajar en la lógica del carro completo, de que tiene que venir un montón de gente, seamos pocos, ¿verdad? En la medida en que somos pocos, ideemos, digamos, recursos que no requieren tanta inversión y tanta participación institucional, a lo mejor seamos un poco más autónomos y en esa medida pues trabajemos solamente con aquellas gentes que están realmente motivadas por el contenido, ¿verdad? Entonces esa pudiera ser una respuesta a esta segunda limitante que menciono. La otra cuestión, bueno, tiene que ver también con el espectro de la obra crítica, es decir, no obstante los autores con los cuales Castoriadis debate a lo largo de toda su vida son muchos y muy diversos, los que pudimos abordar, digamos, en el campo de la fase 2 del seminario, pues fueron pocos, ¿verdad? Algunos de ellos pues más familiares con el ambiente y digamos las preferencias en los ambientes universitarios. Aquí en México, bueno, hubo Derrida, en fin, gente que es muy leída de alguna forma en el ambiente universitario y que por cuestiones lógicas era a quien más se iba a recurrir. No obstante, es uno entre muchos otros con quien Castoriadis discutió, ¿verdad? Entonces, ahí también les adelanto, a la hora de que entremos en la exposición del programa para el ciclo lectivo 2011-2012, voy a tratar un poco de proponerles algo para solventar también esa limitante. Las cosas a favor respecto a la evaluación que yo hago, son uno, bueno, digamos, ahora sí que no es que quiero entrar en la lógica, digamos, de, ¿cómo le llaman ahora? La educación por objetivos, o es así, ¿no? Andan en ese rollo, ¿no? Pero bueno, tenemos en el seminario SICA del año que acaba de concluir, tenemos 2 artículos, ¿verdad? Por lo menos, quizás hay otros, a lo mejor me lo van a ir diciendo ustedes, pero hay 2 artículos que están ya publicados o en vías de ser publicados, y que de alguna manera son el resultado de sesiones de ese seminario. Como decía yo antes, el artículo de Claudio Albertani ya está no solamente publicado, impreso en España, sino también está en línea, y el artículo que hicimos Mariana Robles y yo, que espero que esté pronto publicado, impreso y seguramente en línea también, ¿verdad? Tramas también lo ponen en línea. Entonces, esos son 2 resultados, digamos, que me parece que, no obstante, tampoco es que sean así muy espectaculares, pues no está mal. Es decir, logramos producir 2 artículos, ¿verdad? Etcétera. En fin, yo creo que es una cuestión interesante. La otra cuestión que creo yo que vale la pena comentar es precisamente que logramos, o por lo menos esa es mi esperanza, ¿verdad? Habría que ver, no sé si hubiera elementos para valorarlo, pero la esperanza que yo tengo es que logramos que el seminario SICA efectivamente acceda al estatus, digamos, de seminario preparatorio de la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis. Es decir, no obstante, por ejemplo, el día de hoy hay una asistencia aquí en la UAM prácticamente muy baja, ¿verdad? Están algunas personas fieles, incondicionales de este espacio, pero bueno, aparte de eso, los otros compañeros no pudieron o no quisieron asistir, ¿verdad? No obstante esa situación, que yo creo que es circunstancial, efectivamente me parece que la lógica del seminario como una instancia preparatoria de la cátedra se fue, digamos, consolidando en las últimas sesiones, y la prueba está en que varios de los participantes, entre ellos están algunos de ustedes, ¿verdad?, están presentando trabajos o están proponiendo trabajos para las mesas de trabajo durante el evento de octubre. Entonces eso me hace pensar que efectivamente logramos consolidar
una continuidad, digamos, entre el seminario SICA y lo que es, digamos, la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis, como una estrategia más amplia, más abarcativa y también más ambiciosa respecto a dar a conocer la obra, tanto escrita como institucional de Cornelius Castoriadis. Entonces, esos serían los dos elementos, digamos, los dos grupos de elementos que yo había, digamos, sopesado. Eventualmente no creo que haya necesidad de receso el día de hoy, porque ya estuvimos platicando bastante y lo hicimos de manera también bastante informal. Entonces yo pasaría a hacer la propuesta de lo que sería el ciclo lectivo en la fase 3, 2011-2012, a reserva de que ustedes quisieran agregar algún elemento, digamos, sobre todo sobre esta cuestión de cómo logramos los objetivos que nos propusimos en la fase 2 del seminario. Entonces, tienen la palabra, no sé si quieren participar aquí mismo en la sala o allá en Ciesas Occidente. En los objetivos del seminario SICA habíamos, así lo había entendido yo, corrígeme si me equivoco, habíamos previsto que las intervenciones de los participantes activos en los seminarios SICA y EPA con las respectivas programas, que las intervenciones serían el avance que se convertiría en trabajos más elaborados, publicables incluso, de ser posible, presentados como ponencias para la cátedra. Entonces, digo, el vínculo de las intervenciones, que al menos los que hicimos desde acá, en los dos seminarios, en la perspectiva de la cátedra, está, pero tal cual vinculado, pues. Entonces, para allá va el asunto. Ahora, pensábamos y guardábamos esos materiales precisamente porque estaba la idea de que después de que los revise algún espacio, una instancia que formemos ahí de dictaminación y corrección, como se le llame, pues para la publicación de los materiales en lo que se había advertido con los de Colombia y demás. Si el trabajo de Albertani, por ejemplo, ya está publicado y él ya decidió que mejor lo mete allá y no en este posible libro o lo que resulte, bueno, es importante precisarlo. Por acá algunos de los que se presentaron estaba en condiciones de publicarse en alguna revista, pero se guardó para entonces. Efectivamente, a ver, sí hubo, digamos, este esfuerzo por que las exposiciones en este espacio fueran de alguna manera lo que se presentara a la hora de la cátedra, pero también, digamos, y yo en lo personal, particularmente en el caso de lo que lo que yo voy a presentar a la hora de la cátedra y lo que eventualmente Mariana Robles presentaría, también es una especie de continuidad, es decir, no obstante la temática que nosotros presentamos sobre autonomía e intervención a la hora del seminario SICA tenía, digamos, un contexto muy relevante en lo que sería el trabajo de la propuesta de psicología social aquí en la UAM. En el caso de la cátedra, yo estaría presentando, por un lado, en coautoría con Marina Bermúdez, este proyecto sobre la intervención psicosocial en el caso de las ciudades rurales en Chiapas, y en autoría, como autor único, estaría yo haciendo, digamos, una especie de balance de lo que yo llamo un ejercicio de obra institucional, y que es precisamente la creación de la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis. Eso lo estaré yo presentando, y sí, de alguna manera, en el caso particular, hablo a título, digamos, personal, efectivamente, tanto el trabajo que presenté con Mariana como lo que voy a presentar a la hora del evento, sí guardan una relación bastante estrecha, y de alguna manera habría una especie como de evolución, digamos, entre una cosa y otra. En el caso, por ejemplo, de Claudio Albertani, sí, efectivamente, bueno, Claudio va a estar
coordinando la mesa 4. Hasta el momento no he tenido ninguna noticia de él en el sentido de que vaya a presentar algún trabajo, pero así lo espero, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues sí, efectivamente, siento yo que lo que presentaron en este espacio debería de alguna manera constituir lo que sea presentado en el evento de la creación humana. Y uno de los puntos precisamente que acabo de discutir el viernes pasado en Bogotá con Fabio Giraldo es precisamente esta cuestión del proyecto editorial. En la minuta de la reunión que yo me permití enviarles hoy por la mañana están los detalles. Fabio Giraldo está muy interesado, como ustedes saben, es el exdirector de la revista Ensayo y Error. Es una persona, tiene 30 títulos, ha escrito 30 libros, entonces es una persona con mucha experiencia, muy conocedor de Castoriadis y además muy desligado, digamos, de los aspectos, digamos, más más perniciosos de la vida académica. Pues es una persona que tiene poca relación con la vida académica, a veces ha sido profesor, pero en general está más más en el campo a lo mejor de un poco de políticas públicas, pero también un poco como de intervención, ¿no?, en el espacio urbano particularmente. Entonces con Fabio hemos ya dado algunos pasos de lo que va a ser ese proyecto editorial. Si mal no recuerdo, Jorge Alonso en un momento dado había también expresado su interés por participar en esa iniciativa. En efecto, una de las tareas que tendríamos que llevar a cabo a la hora del encuentro en octubre sería el de componer una especie de comité editorial. Recuerdo también que Dolores Camacho, quien lamentablemente no pudo estar con nosotros a pesar de que lo había previsto, tuvo que ir a Puebla para atender una cuestión emergente. Espero que esté aquí con nosotros el viernes. Entonces Dolores Camacho de Proimse UNAM, Jorge Alonso, eventualmente alguno de ustedes y también Fabio Giraldo pudieran de alguna forma componer ese comité editorial, y la idea sería efectivamente que todos los trabajos que se presentaran, que yo en este momento estoy haciendo ya la recopilación, precisamente hoy en la mañana envié una invitación a ti, Rafa, y a Jorge para que me hagan llegar ya el resumen de lo que va a ser su conferencia magistral. También hoy en la mañana envié una comunicación a Calivas de Columbia University para que mande lo suyo, y Fabio Giraldo ya me prometió el viernes pasado que lo va a mandar antes del 25 de agosto. Entonces todo ese material se va a ir de alguna manera recopilando, y sí, la idea obviamente es que en la medida de lo posible demos cuenta a través de la publicación de esos trabajos de la continuidad que existe entre el espacio de SICA y lo que sería la cátedra, el evento, digamos, o el encuentro anual de la cátedra en octubre, ¿verdad? Básicamente la idea del seminario SICA para este ciclo lectivo del 2011-2012 trataría, como comentaba yo hace un momento, de solventar las limitaciones que tuvo el ciclo, digamos, 2010-2011, en el sentido no solamente de la obra crítica, sino sobre todo de lo que serían los grandes debates, digamos, ¿no? Es decir, la idea que hay en la base de esta propuesta es que en la medida en que Castoriadis no tiene origen en la academia, la formación, digamos, de su sentido crítico, la conformación de los conceptos y la maduración, son cosas que se fueron dando a partir, digamos, de un diálogo, a veces fluido, a veces muy, digamos, tormentoso, ¿verdad?, con algunos autores. Entonces, la idea mía era precisamente ampliar el espectro de los debates, y en ese sentido me planteé
8 sesiones, ¿no? La primera sesión sería una sesión que me parece que ha de alguna manera faltado en todo el planteamiento que se ha hecho de la obra institucional de Castoriadis, y que tiene que ver con un diálogo, como decía yo, a veces fluido, a veces en controversia, con dos pensadoras, digamos, o dos activistas, ¿no? Depende de cómo lo quieran ver, ¿no? La primera es Lee Boggs. Lee Boggs es una activista de las garantías individuales, si quieren, en Estados Unidos, pero una persona muy ligada, digamos, a lo que sería la tendencia, una tendencia que se llama Johnson Forest, ¿verdad?, que son, digamos, como la izquierda más radical en Estados Unidos y en Inglaterra. Cuando Castoriadis viaja precisamente a Estados Unidos, él a menudo viajaba a Nueva York y exponía allá, y algunos de sus interlocutores eran precisamente Lee Boggs y también Dunayevskaya, que Dunayevskaya fue, digamos, la secretaria de León Trotsky durante la época de su estancia en México. La idea, digamos, de esta primera sesión sería ubicar a Castoriadis en un debate que tiene que ver tanto con, digamos, la izquierda radical en Estados Unidos. Muy probablemente de eso nos va a hablar también David Curtis en el evento de octubre, pero también de alguna manera sentar lo que serían los antecedentes de lo que es llamado, conocido, la tendencia Joliot-Montal, que la tendencia Joliot-Montal es precisamente el grupo que se escinde del Partido Comunista Internacionalista, ¿verdad?, del Partido Trotskista, y que está en el origen de lo que sería el grupo Socialismo Barbarie, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría en esa primera sesión es hacer un sobrevuelo más detallado de lo que ya se ha hecho hasta el momento, porque, por ejemplo, Lee Boggs, la tendencia Johnson Forest, Poder Obrero también, tanto la versión belga como la versión francesa, han sido mencionados en estos espacios, pero lo que haría yo en esa primera sesión sería entrar más en el detalle de cuáles fueron las influencias de esas corrientes en el pensamiento de Castoriadis y viceversa, ¿verdad? Entonces, un poco el debate que yo he querido llamar precisamente el debate con Lee Boggs y Dunayevskaya, perdonen la pronunciación, pero el ruso no es así como que mi lengua preferida, ¿verdad? Entonces, esa sería básicamente la primera sesión. Como en el caso de las demás sesiones, la idea sería precisamente que trabajáramos con una lectura, es decir, yo daría la referencia bibliográfica de una lectura con antelación, y en la medida en que fuera esto posible, ya lo platicaremos a la hora de nuestra reunión en octubre, haríamos una especie de sistema, no sé si de control de lecturas o eventualmente de intercambio previo a la sesión, intercambio en el cual a lo mejor se harían algunas precisiones de conceptos, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esa sería un poco la idea. Continúo entonces en la sesión número 2. La sesión número 2 la he denominado, digamos, en términos abarcativos. No solamente voy a hablar de él, pero sería, digamos, importante que pasáramos un poco por la revisión del debate de Castoriadis con Heidegger. Ahí hemos tenido ya también en el curso del seminario, en el ciclo que termina, hemos tenido también posibilidades un poco de visitar ese debate, y a mí me interesaría particularmente ese debate en lo que tiene que ver con toda la crítica que Castoriadis va a hacer de la técnica. Es decir, Castoriadis hay varios artículos ahí, en particular uno que es muy importante, que es ese artículo que escribió Castoriadis para la Enciclopedia Universalis,
donde va a hablar precisamente de la técnica y de la cuestión, digamos, de la significación imaginaria social del dominio racional a través de la técnica. Es un debate que de alguna manera está mediado por los intercambios a veces ríspidos con Heidegger, la cuestión, digamos, incluso de la propia ontología, el modo en el cual Castoriadis va a entender digamos, el ser como el ser estando y desvinculado de un sentido cualquiera que sea. En esa misma sesión me voy a referir a lo que es la obra de Mumford, particularmente siempre en lo que tiene que ver con la técnica. Ahí haremos, digamos, una distinción entre lo que sería la técnica, la tecnología y lo que Castoriadis llama la tecné, ¿verdad? La tecné. Ese sería, digamos, la sesión número 2. Habría también, obviamente, una bibliografía, un control de lectura. La sesión número 3, también de alguna manera ya la hemos trabajado cuando hablábamos de la guerra de Argelia en la fase 1, digamos, de este seminario. Yo le he llamado la sesión número 3 Sartre y la izquierda oficial. Lo que haríamos ahí es un poco valorar el debate que Castoriadis, no de modo directo, sino a través del Lefort precisamente, y en torno, digamos, a lo que sería la experiencia de la guerra de Argelia, va a tener en la inmediata posguerra, a través, digamos, de este desencuentro entre Castoriadis, Sartre y la izquierda oficial, vamos a tratar de abordar algunas cuestiones vinculadas con la crítica del estalinismo, ¿verdad? Todo lo que sería, digamos, la crítica de esta versión que conocemos históricamente del marxismo, ¿verdad? Y a través de eso también haríamos una nueva visita de el debate en torno al tercermundismo, la figura de Fanon, la cuestión del guevarismo, el foquismo, y habría en este sentido un componente interesante que tiene que ver con el hecho, como bien lo mencionaba Barkin en su sesión, el hecho de que el modelo que subyace a esa propuesta de las ciudades rurales está muy inspirado, digamos, de lo que serían las aldeas estratégicas durante la guerra de Vietnam por parte de los gringos, ¿verdad? Pero también estaría muy inspirado de lo que fue la política, digamos, de desplazamiento forzoso de las poblaciones durante la época precisamente de, entre comillas, la construcción del socialismo en la ex Unión Soviética. Entonces ahí yo trataría un poco a través de este debate con Sartre y la izquierda oficial también de dar cuenta de la vigencia para nuestros días de algunas posturas de alguna forma también inspiradas del propio marxismo y de lo que serían, digamos, las leyes de la historia y lo que viene aparejado, ¿verdad? En la sesión número 4, que llamo precisamente marxismo-leninismo, haríamos un balance en el cual yo incluiría un tema que no necesariamente es es un tema, digamos, paralelo, pero me parece que es también muy importante revisitar, y que es el tema precisamente de la internacional situacionista. La internacional situacionista, como ustedes saben, una de las vanguardias del movimiento de 68 en Francia. El tema de la influencia de la internacional situacionista a través de su propuesta de la crítica de la vida cotidiana, ¿verdad?, en lo que sería la cultura del 68, el paso de Guy Debord por socialismo barbarie, algunas cuestiones ligadas a las vanguardias culturales y el leninismo. Revisitaría yo también de alguna forma la relación que Castoriadis en distintos puntos de su obra va a tener con Georges Lapassade y con Henri Lefebvre, lo que sería, digamos,
el movimiento 22 de marzo y la influencia de la Escuela de Urbanismo de Estrasburgo en el movimiento del 68, particularmente en Nanterre. Veríamos ahí también, en la medida también de las posibilidades, porque es mucho tema, lo que sería la relación de la propuesta tanto de la Internacional Situacionista como de Socialismo Barbarie, de lo que fue la experiencia de los consejos obreros, ¿verdad? Cuál sería, digamos, los encuentros y los desencuentros, y de ahí pasaría yo también un poco a abordar, digamos, dos versiones del marxismo-leninismo que no son, digamos, familiares, una el trotskismo y la otra el maoísmo, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la sesión número 4. La sesión número 5 entraría yo, de hecho, la sesión número 5 se llama Freud, entraría yo en lo que es una exposición pormenorizada de lo que es el imaginario radical y la sociedad instituyente. Trabajaría yo algunas nociones como la noción de fantasía, ¿verdad? Y a través de la figura de Freud, lo que sería el descubrimiento de la imaginación, el psicoanálisis entre ciencia o saber, el psicoanálisis como antropología filosófica y política en Castoriadis, la obra institucional de Lacan, que ya de alguna manera tuvimos oportunidad de ilustrar también en este espacio, y lo que sería, digamos, esa palabra de orden un poco retórica de la muerte del sujeto, y finalmente trabajaría yo también lo que es la relación o el diálogo que Castoriadis sostiene con la psiquiatra Piera Olanier, que además fue su compañera durante un tiempo largo de su vida. Eso sería, digamos, la sesión número 5. En la sesión número 6 entraría yo en lo que es el legado, digamos, de la Escuela de Frankfurt a través del debate con Habermas. En este caso abordaría yo en términos generales lo que es la cuestión de la psique, la sociedad y la autonomía, ¿verdad? Un poco a través también de lo que ha sido esa palabra de orden también retórica de la cultura posmoderna, del fin de la filosofía, la cuestión del postestructuralismo y el neoconservadurismo, lo que es, digamos, en el debate con Habermas, toda la cuestión del individuo y la sociedad, lo intrapsíquico y la historia, el contenido social histórico de la sublimación, la cuestión un poco de cómo Castoriadis va a establecer un cierto paralelismo entre la condición monádica de la psique y el hacer instituyente de los colectivos anónimos, ¿verdad? La crítica de la teoría como síntesis del saber sociológico, las significaciones imaginarias sociales libertarias y su condición extraña respecto a la racionalidad instrumental, y finalmente lo que Castoriadis denomina la modernidad inconclusa, digamos, ¿verdad? Ahí pasaría yo en la sesión número 7 a lo que es la figura de Weber, como lo he mencionado varias veces en este espacio. Castoriadis recoge de Weber muchos planteamientos, ¿verdad?, importantes, en particular toda la cuestión, digamos, del fenómeno burocrático, pero no solamente, como ustedes saben y se los he comentado, Castoriadis traduce a Weber al griego cuando tiene 16 años, ¿verdad?, y de alguna manera simpatiza con una aplicación no ortodoxa o aortodoxa del marxismo por parte de ese autor. Abordará el fenómeno burocrático y el imperio de la significación imaginaria social del dominio racional, toda la cuestión de la división entre dirigentes y ejecutantes, ¿verdad?,
la democracia como régimen y no solo como procedimiento, de la acción social a la materialización de las significaciones imaginarias sociales. Es decir, voy a abordar a través de la figura de Weber aquellos elementos que Castoriadis recoge de ese pensador, ¿verdad? Y de alguna manera integra y transforma a través de su propia propuesta. La última sesión, que sería la sesión número 8, es una sesión en la cual voy a trabajar la figura de Varela, ¿verdad? Recuerdan ustedes toda la cuestión de la autopoiesis, ¿verdad? Es decir, la autocreación en el caso del viviente y cómo Castoriadis, a través de una noción de sujeto, ¿verdad? Y una, digamos, versión particular del psiquismo humano, va precisamente a rebatir respecto a la manera en la cual, en el caso del psiquismo humano, se presenta el para sí, lo hemos dicho ya varias veces, ¿verdad? En el caso, digamos, de Varela, el para sí tiene que ver precisamente con la imagen que todo sujeto se hace de sí mismo. En el caso precisamente del psiquismo humano, ese para sí va a pasar precisamente por la sustitución del placer de órgano por el placer de representación, y eso nos va a llevar precisamente a la dimensión de el modo en el cual se relaciona physis con nomos, y la manera en la cual, a partir de la psique humana, podemos trabajar la cuestión de la autoalteración, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Esos serían, digamos, a grandísimos rasgos los contenidos que me propongo para la sesión 3 del seminario SICA, a reserva de que yo les haga llegar el programa en formato electrónico. Les adelanto los criterios de ingreso y acreditación de los participantes. Las personas interesadas en participar en la tercera fase del seminario deberán enviar una carta de intención por correo electrónico al coordinador con copia al secretariado del área de procesos grupales e institucionales y sus interrelaciones aquí en la UAM. Por acá lo que estamos comentando es que no tenemos mayor cosa que observar, esperaríamos el programa y pues efectivamente las cuestiones formales para que, fíjate, yo había perdido de vista esta cuestión de que depende de lo cuántos nos inscribamos formalmente, es que se puede negociar por ti lo del espacio allá tecnológico, cosa que no ponía yo atención en eso. Entonces, no hay problema, yo creo que podemos hacerlo formalmente para que se pueda negociar, no tenemos por qué despreciar estos recursos públicos que emanan obviamente de los impuestos del pueblo, y en última instancia tener de respecto a la otra alternativa. Creo que es muy cómodo estar en el espacio, sea o de Ciesas, y el que tengan ustedes allá, de tal modo que considero pertinente preguntar una cosa. Tú estás pensando en la posibilidad, algunos de acá somos profesores en la universidad, obviamente en los programas de los cursos que damos, algunos metemos a Castoriadis. Si nosotros planteamos a los estudiantes que hay este seminario, seguramente habrá algunos que puedan participar. Otra cosa que había yo descuidado, para decir por qué comento esto último, es precisamente que el espacio lo sentía yo como una cosa muy de los, perdón que lo diga así, de los procastoridianos pocos que habemos por acá, pero hay mucha gente pues que al conocerlos se interesa y podemos invitar estudiantes. Supongo que incluso que muchos de los que van allá contigo en directo en la sala de la UAM son estudiantes que medio se quieren acercar y conocer a Castoriadis. Yo creo que podemos algunos promoverlo acá con estudiantes. ¿Qué te parece? Sí, me parece una muy buena idea. De hecho, yo había hecho una invitación en ese sentido a los colegas en Chiapas, porque aquí, por ejemplo, en la UAM Xochimilco, sí ha habido una respuesta muy consistente por parte de algunos colegas que utilizan a Castoriadis en sus programas y que han de alguna manera promovido el seminario dentro del grupo, los grupos de alumnos con los que trabajan. Entonces, eso ha tenido efectivamente un efecto positivo en un sentido, porque ha habido una participación
más o menos numerosa, aunque no siempre esa participación ha sido consistente, en el sentido de que mucha gente ha venido a escuchar, ¿no? Y de alguna manera ha pescado algún concepto, pero en algunas ocasiones, o no quisiera decir en la gran mayoría de las ocasiones, eso no se ha concretado, por ejemplo, a través de un ensayo y a través de la acreditación del seminario. Simplemente han venido, han escuchado, les ha parecido, de repente algunos de ellos han pescado alguna cosa y después han dejado de venir. Ahora bien, hay una minoría de participantes que sí, no solamente han acreditado el seminario a través de sus trabajos, sino que también han integrado de modo consistente el pensamiento de Castoriadis en su proyecto, digamos, de tesis o en su proyecto digamos, de evaluaciones trimestrales, etcétera, etcétera. Entonces tengo esas dos modalidades. Efectivamente, como tú mencionas, sería muy oportuno hacer una invitación amplia, pero siempre en el entendido, y aquí retomaría yo un poco el debate que teníamos al principio de esta sesión, en el entendido de que el hecho de que la gente venga y participe no quiere decir, digamos, digamos, el hecho de que la gente venga y asista a los seminarios no necesariamente quiere decir que participan. Ahora bien, coincido contigo respecto a esta cuestión de los recursos y del hecho de que la universidad pública pues tiene un mandato y tiene una función social, es decir, independientemente de lo retórico y lo idealista que todo eso pueda parecer, ¿verdad? Yo siento que efectivamente si los recursos que están involucrados en la educación pública son recursos que provienen, digamos, de aquellos que pagamos impuestos, pues en esa medida habría un cierto margen según el cual pudiéramos legítimamente exigir a la universidad pública que conserve este tipo de espacios. Ahora, eso está mediado por infinidad de variables que tú mejor que nadie conoces porque tienes años participando en las instituciones, digamos, públicas de enseñanza superior, ¿verdad? Y ahí, cuando entran en juego esas variables es precisamente donde tendríamos nosotros que evaluar la posibilidad de que en todo caso, sea en el interior del recinto universitario o fuera de él, pudiéramos conservar estos espacios y continuar con la experiencia. En ese sentido creo yo que por una vez, digamos, el compromiso pues nos salva un poco de no estar entrampados y de no tener que necesariamente aceptar cualquier cosa para seguir operando, digamos, ¿no?